queridos alumnos, hablaremos ahora de la bomba central de frenos. Ustedes tienen en la plataforma dos videos. El primero de cómo se repara una bomba central de frenos y el segundo habla sobre el funcionamiento de la misma. Ahora hablemos en términos generales de lo que es una bomba central de frenos. Y comencemos con un poco de historia. A mí en lo particular me fascina mucho la historia de cómo ha evolucionado el vehículo, ya desde un vehículo a vapor a un vehículo hoy en día pues casi eléctrico, ya híbrido o eléctrico, que está revolucionando el mundo entero. Empecemos en 1920, en una era en que los frenos para las cuatro ruedas era la excepción. El principio de activación por líquidos bajo una alta presión y en conductos flexibles era considerado como una herejía mecánica por muchos ingenieros. Antes de esto, déjenme decirles de que únicamente se accionaban las ruedas traseras. Eran velocidades pequeñas, entre 10 y 20 kilómetros máximo de velocidad. Es con un eje que accionara suficiente. Pero mi paisano, Fred Duesenberg, ya, pues o creó los frenos hidráulicos. Creo que en la gráfica hay un vehículo antiguo, eso es una reliquia que usó Fred Duesenberg en 1920. Pero las ventajas de ejercer una presión igual en cada rueda y de eliminar el ajuste de varillas y cables fue el incentivo que indujo a Fred Duesenberg a presentar los frenos hidráulicos de expansión interna en su modelo A de 1920. O sea, eran zapatas bueno, era un freno incipiente pues ya, pero revolucionó el sistema de frenado de un automóvil. Repito, para muchos lo que él hizo era una herejía pues ya. En esa época, de ahí para atrás, se da mucho que hablaba cosas diferentes a lo que decía la Iglesia Católica, era una herejía y lo quemaban ya. Entonces, creo que ella en tiempos mucho más modernos, por decirlo de esa manera, pues los ingenieros consideraban que era una herejía que tuviera frenos en las cuatro ruedas. En la siguiente diapositiva vemos ya al Duesenberg ya en nuestra era moderna, totalmente retocado, buena pintura, con neumáticos todavía con cara blanca, que es una verdadera reliquia pues ya. Fue un carro, como está toda la historia, para gente de dinero. Tiene un carro muy caro pues ya, pero se conserva en la actualidad de esa manera. En la siguiente diapositiva tenemos la siguiente descripción. Para muchos conductores, los frenos de un vehículo son simplemente una palanca y un pedal que se accionan cuando quieren o deben detenerse. Esta parte de ese párrafo ya es para aquellas personas que desconocen totalmente lo que pasa abajo de su vehículo cuando van manejando. Lo contrario o lo opuesto de un mecánico que sabe lo que interviene en la acción de detener un vehículo, que incluye también el conductor y las partes mecánicas del sistema. No saben que más allá de lo que ven, existe un verdadero sistema que se ha perfeccionado a través del tiempo gracias a la inventiva y recursividad del hombre moderno. Aquí recuerden que es una gráfica únicamente como una información de lo que realmente pasa con gente que desconoce cómo detener un vehículo de una manera correcta. En la gráfica es una competencia de carros rústicos en Perú. En esta gráfica se ven dos competidores ya en una carreta hecha de madera. Imagínense la alta velocidad, cómo se puede tener. En la misma gráfica, pero en la parte de atrás es una curva ya. Otro conductor, otro competidor se estrelló con el paredón. Algo pasó. Pero por lo grande que es la fotografía, pues no la puede colocar en la diapositiva. Pero eso pues se nota pues de que desconocen muchas cosas de las personas, pero en fin, ya es una competencia que se hace como en Guatemala y en muchos lugares del mundo donde hacen competencia con vehículos rústicos. Ya, Guatemala no es excepción, tal vez en la provincia, en los municipios, en las fincas, en las aldeas se hacen competencias o se hacen vehículos rústicos, ya, y es alegre, la verdad que es alegre. Vamos a la siguiente diapositiva.
El principio de funcionamiento básico de un auto es la fricción, que consiste en que cuando un cuerpo entre un contacto con el otro en diferentes direcciones, aparece una fuerza llamada fricción que se opone al movimiento del mismo cuerpo. Pero la fricción que se da entre el neumático y la carretera genera una fricción, ya que es cuando se aplican los frenos. Normalmente pues hay una fricción por el movimiento, pero cuando frenamos se acrecenta más esa fricción, lo que genera calor, ¿ya? Y lleva a la detención del vehículo. Pero también se da entre las pastillas y el disco, entre el tambor y la fricción, hay otra fricción, lo que se llama fuerza de frenado o fuerza resultante. Esta fuerza depende de dos grandes factores: el área de contacto entre los cuerpos y la fuerza aplicada entre los mismos. Por ejemplo, un vehículo de Fórmula 1, ven que el neumático es bastante ancho, ¿no? Claro, es una buena carretera, ¿ya? Pero la fricción es mayor, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay mucha superficie de contacto entre el neumático y la carretera, de ambas partes, ¿no? Y depende pues con qué fuerza también se aplican los frenos. En un vehículo, el área de contacto aparece entre los elementos de frenado del automóvil, área de contacto entre discos y pastillas, y en unos casos entre bandas y tambores, o sea, entre fricciones y tambores, además del área de contacto entre los neumáticos y la superficie en que circula el vehículo, desde el punto de vista de la física. Pero vamos un poco más allá. En la acción de tener un vehículo interviene también el conductor, aunque luego más adelante en otras presentaciones, pero ya hablemos de este parte. El conductor ya tiene algunas cosas que intervienen en que su reacción, ¿ya? O tiempo de reacción del conductor, que no es más que el tiempo en que tarda de ver un obstáculo y aplicar los frenos. Se ve una distancia y un tiempo. Ese tiempo de reacción del conductor interfieren varios factores, como es la edad del conductor, ¿ya? Un joven como ustedes y como yo, el tiempo es bastante corto, ya no más allá de 0.5 segundos, ya, para detenerlo. Hay otros factores ahí intermedios que llaman de susto, pero no lo quiero meter porque ese es tema por aparte. Es para matemática aplicada. Entonces, el interés es la edad. Ya, a medida que vamos aumentando nuestra edad cronológica, nuestros reflejos van disminuyendo. El tiempo de reacción puede ser un poco mayor. Una persona, digamos, de 80 a 90 años puede llegar hasta 0.9 segundos, ya, su tiempo de reacción. Otra más sería la visibilidad que tenga el conductor de su entorno. Si está nublado o va de noche, no lleva luces, en fin, eso ya es el estado, digamos, externo del vehículo. La vista del conductor, ya, si usamos lentes o no los usamos, qué tan cansada está mi vista o qué tan cansado estoy yo para mejorar mi visibilidad hacia el exterior. También intervienen, ya, cansancio y fatiga o sueño. El cansancio produce sueño. Si usted no descansa bien una noche, ya se levanta dormitado con sueño o se desveló, puede dormirse en el timón y causar un accidente. La habilidad y experiencia del conductor. La habilidad ya se adquiere con el tiempo. Esa habilidad te da una pericia para manejar. Ciertas habilidades ya que no tiene cualquier conductor por su edad. Él viene en ese tiempo de reacción de conductores si va bajo estado, digamos, de alcohol o bajo estupefacientes. Aún entonces muy pequeñas pueden interferir en que la distancia sea de reacción, tipo de reacción sea mayor y puede haber un accidente. Además de estos factores que afectan al conductor, también tenemos el tipo de carretera, si es de concreto, de hormigón, de asfalto, terracería, nieve, arena, etcétera. El tipo de neumático, si es real, si es convencional, la velocidad del vehículo, la carga del vehículo y por supuesto el estado funcional de todo el sistema de freno que interviene en la acción de tener un vehículo. Aquí fue muy importante la física, ¿no? Porque si usted usa demasiado tiempo los frenos, puede haber un recalentamiento, ya, de los discos, de los tambores, de las pastillas, de las fricciones, y provocar un cese de frenado por efecto del calor. Pero vemos más adelante, cuando veamos
frenos de tambor y de frenos de disco. Pues dejémoslo ahí. En la siguiente diapositiva tenemos ahí 3 neumáticos. El primero, con la presión correcta. Ven que no hay ninguna zona roja que indique que hay un desgaste por la presión, no por el estado de la suspensión, sino que por la presión del neumático. En el neumático de medio ven que está gastado solo en las partes de afuera, ¿ya? Y entonces queda un arco entre la carretera y el neumático. En la tercera gráfica se ve que hay un desgaste en rojo solo en la parte central, significa que ese neumático va con la presión demasiado alta. Entonces, veamos qué dice. Con una presión de inflado inferior a lo marcado por el fabricante, el neumático se aplasta y se calienta más fácilmente, de manera su desgaste se acentuará cortando la vida útil del hule y por tanto derrochando dinero. El nivel que está en medio ya es típico de ese ejemplo, lleva poca presión y es peligroso. Veremos más de eso. ¿Por qué? Porque digamos, genera un consumo de combustible, ¿no? Porque el automóvil va prácticamente forzando el rodamiento, que el neumático gire de una manera más fácil. Causa un desgaste en los humos de la parte de afuera, porque crea un arco en medio. Además, un neumático inflado a una presión insuficiente da problema a la hora de dirigir el vehículo, especialmente sobre una carretera mojada. Tenemos problemas con la frenada, con la dirección y con la tracción. ¿Por qué razón? Porque hay poca superficie de contacto entre el neumático y la carretera. Llevando a un neumático inflado a una presión insuficiente puede llegar a salirse del aro o de la llanta, esto es, a salirse del aro y irse a aventar. Con poca presión se puede salir del aro, de la llanta, ya, aunque el talón mantiene fijo el neumático con el aro, uno ya mantiene el lema en rueda o llanta, se puede salir y puede el neumático estallar. Y es un pérdida de dinero, pues. Usted puede revisar periódicamente la presión de los neumáticos. Además, en el código ya del neumático, que ustedes lo vieron la vez pasada, tenemos ahí la carga que puede soportar y la velocidad que puede soportar este neumático. Si tiene demasiada presión ya, puede provocar también que tenga problemas con la dirección, con la frenada y con la tracción. ¿Por qué? Porque hay un poco de superficie de contacto entre el neumático y la carretera, lo cual tampoco es conveniente. Pero siempre se recomienda periódicamente, cuando se echa combustible, revisar su presión. Creo que vimos, como ustedes se recuerdan, el tema de neumáticos cuando se puede usar con nitrógeno. El nitrógeno mantiene más tiempo inflado el neumático que su presión normal. No hay fuga de las submoléculas, porque son mucho más grandes. Incluso a la hora de un pinchazo muy mínimo, ya no se designa tan fácilmente. En matemática aplicada al vehículo, hay una fórmula para calcular la presión del circuito. Pues como ustedes lo saben, porque es una matemática un poco más avanzada, ya vienen varios factores. Pero según como está en la gráfica que ustedes tienen allá a la mano, ya, entonces lo que genera la bomba, que es la presión hidráulica o presión del circuito. Para calcular la presión del circuito o presión hidráulica, ya basta dividir la fuerza con que empujamos o se empuja el émbolo de la bomba por su superficie. Eso me da una presión que le llaman presión del circuito o presión hidráulica. Esa presión que sale de la bomba es la misma que llega a las ruedas delanteras y a las ruedas traseras, sin importar qué tipo de freno sea, la presión es la misma. ¿Qué marca la diferencia? De que si en las ruedas delanteras el émbolo es de mayor diámetro, tenemos una mayor fuerza resultante o una fuerza de frenado mucho mayor que en las ruedas traseras. Recuerden que como seguridad, ¿ya? Los ingenieros han dado que el vehículo que frene entre un 60 y un 70% más adelante que atrás un 40 o un 30% por la dirección que vamos con el vehículo, o sea, nuestra inercia con un vehículo favorece la frenada en ese aspecto o hace que frene mejor adelante que en la parte posterior. Estas ya son los fabricantes. Ahí están las fórmulas y lo que decía cada dimensional en la fórmula. Yo tenemos, dice, una pregunta que dice, ¿crees que con la fuerza que hace con el pie a frenar es suficiente para contener o detener el movimiento de su carro a la velocidad que vas? No, no es suficiente. ¿Por qué razón? Porque necesitamos una fuerza mucho mayor para poderlo detener. Los frenos mecánicos antiguos ya necesitaban una fuerza muy fuerte, ya. Creo que pues muchas mujeres no podían manejar un vehículo porque la fuerza aplicada era demasiado alta. No había un reforzador de potencia o un auxiliar entre la bomba y el pedal de freno.
Hoy en día contamos con un regulador de potencia, o sea, el booster, que se puede hacer de una manera o con vacío y líquido de frenos, o presión de aire con líquido de frenos. Con ese dispositivo ya la cosa cambia. Ya frenar más suave, ya las mujeres pueden manejar un vehículo, de tipo que sea, ya la frenada es más suave. Para poder tener un vehículo solamente con el pie se hace necesario que existan elementos que amplifiquen la fuerza. En este caso tenemos el booster. Para ello utiliza el servofreno un booster que multiplica la fuerza que hace al accionar el pedal. De esta manera se busca que el conductor haga su menor esfuerzo a la hora de frenar. Recuerda que el fabricante va como que su atención va hacia el conductor. Que todo el tiempo anda manejando, sentado pues manejando. A no perder el tiempo, mientras que los pasajeros o los acompañantes bajan, se van, pero el conductor siempre anda en el automóvil, en el vehículo. Tiene que manejar de una manera tranquila, no cansada. Imagínense un tráfico, como pasa en las carreteras de nuestro país o de la ciudad, el tráfico es muy denso, ¿ya? Entonces el ir manejando mucho tráfico causa estrés en el conductor. Ir acelerando, frenando, haciendo cambios, causa un cansancio al conductor, que incluso puede llegar incluso hasta dormirse en el timón. Pero ya estemos por la parte. Estamos en la siguiente gráfica, ya tenemos las ventajas mecánicas de las que se vale un vehículo para multiplicar su fuerza de frenado son el efecto palanca y la fuerza hidráulica. ¿Cuál es el efecto palanca? El pedal de freno. Ya tenemos un punto de apoyo, una fuerza de aplicación, un brazo de aplicación, un brazo de resistencia. ¿Ya? Esto influye en lo que llama efecto palanca. De eso tenemos la fuerza hidráulica o presión hidráulica, generado por todo esto. El primero consiste en que tener un punto de apoyo a mayor distancia que se encuentre el cuerpo que debe moverse, menor será el esfuerzo, la fuerza que debe hacer para moverlo, en este caso el conductor a través con el pie. La fuerza hidráulica, en cambio, consiste en que cuando se hace fuerza en una área, en el caso del émbolo, la resultante será proporcional al área donde será aplicada. Tenemos como punto de observación, el émbolo principal es de menor diámetro que el diámetro de los émbolos auxiliares o de las bombas auxiliares, tanto delanteras como traseras. ¿Ya? Eso ayuda a que sea un menor esfuerzo. Si fuera la inversa, habría que aumentar mucho más el esfuerzo de frenado, pero está contemplado por los ingenieros en cada fábrica de vehículos. El signo principal o bomba central de frenos transforma la fuerza aplicada con el pie al pedal de frenos en presión hidráulica, ¿ya? O presión de circuito. A través del factor de empuje del pedal, ¿ya? Ahí es donde generamos esa conversión. En la mayoría de casos hay además un amplificador de fuerza del freno. El caso puede ser el booster, podemos frenos servo asistidos, bueno, y de neumáticos. Por medio del aire aspirado, vacío o de presión, o aire comprimido o aire a presión. Esas dos formas se pueden dar ya. Vacío o de presión con líquido de frenos, aire comprimido o aire de presión con líquido de frenos. ¿Ya? Claro que de aire a presión o aire comprimido ya nos vemos a un camión, a un autobús, en un automóvil no lo hay, pero ya. Hay el vacío que generamos en un manipulador de admisión, como usted en la gráfica, ustedes van a ver a continuación, ya, podría ser esa, que la vean ustedes, bajen la presentación y comparen con este video, ya, para que vayan de diapositiva por diapositiva. En la siguiente tenemos ahí, dice asiento maestro en tándem, o sea en equipo, tiene dos cámaras hidráulicas separadas. Pero mismo que bueno, tenemos esto. Esto crea en efecto dos circuitos hidráulicos de frenado separados. Después son dos bombas en uno, por decirlo de esa manera. Si el otro circuito falla, el otro circuito todavía puede funcionar para detener el vehículo. Claro, la distancia de frenado va a ser mayor. ¿Ya? El tiempo de frenado también va a ser un poco mayor, pero al menos podemos detener el vehículo. La distancia de frenado se incrementa significativamente, sin embargo, cuando se opera en un solo circuito de frenado, ¿ya? Si este falla, no hay forma de detener el vehículo. Esta es una de las características de los vehículos de ciudad más importantes. Entonces, si falla ese circuito que está con uno nada más, no hay manera de detenerlo, salvo que no vaya muy rápido. Puede ayudarse con el freno de mano o freno de parqueo o de estacionamiento, que le llaman un tercer freno. Entonces, en ese caso, pues se recomienda que se manden bien ajustados los frenos, ¿ya? Para un caso de emergencia, como puede pasar y ha pasado,
y evitar un accidente, ¿no? Tener el freno de mano en buenas condiciones, que siempre ande bien ajustadito. Ya, eso se regula, o sea, cuando le damos frenos, ahí automáticamente se regula el freno de mano. Esta diapositiva dice: el cilindro principal o bomba central de frenos tiene que permitir la compensación del líquido de frenos que se dilata al calentarse y se contrae al enfriarse. Al dilatarse tiene que salirse del circuito, volviendo a entrar en él al contraerse, o sea, va al depósito, para que no aparezcan aspiraciones ni presiones en el circuito de los frenos. Dijimos que debe tener una otra función de la bomba central de frenos, ¿se recuerdan? De que la bomba también compensa la dilatación de líquido de frenos por el efecto del calor, ¿ya? Y retorna al depósito por el agujero de compensación. Bueno, porque se calienta el líquido. Porque se calienta cuando frenamos, ¿ya? Hay una fricción entre las pastillas y el disco, entre las bombas traseras y las fricciones. Esa fricción genera calor, ya es un fenómeno físico, y por radiación llega hacia el líquido, ¿ya? Y puede llegar a, si es demasiado el uso que se le da, al punto de ebullición. Por eso es importante usar un líquido, digamos, de buena marca de nuestro vehículo, para que tenga un punto de ebullición bastante elevado y no llegue a ese extremo. Ese líquido va y viene, ese ir y de venir, ya en el depósito se tiende a enfriarse. Estamos ahí, se aplica una fuerza a la bomba, ya, para accionarla. En la siguiente gráfica, ya, tenemos todos los componentes, ya, de una bomba central de doble circuito. Que aquí están en la gráfica, creo que está mucho mejor, y ahí están enumerados todos los elementos que conforman la bomba central de freno de doble circuito. Ahí está, digamos, el color beige de lo que es el líquido de frenos. Lo que está en celeste, pues es ese de aire que entra al medio ambiente, lateral de tapón de llenado. Y dan todos los elementos, ahí están bien detallados, así que no hay ningún problema de que no se les vaya a quedar. Dice: el cilindro principal tándem está formado por dos cilindros principales separados, conectados uno a conexión del otro, o sea, van de la mano. El secundario y el secundario van de la mano, o van seguidos por allá. En el cilindro común se encuentra el émbolo primario, accionado por el paso de empuje del pedal de freno, que también lo explicamos en ese video, y el émbolo secundario, que separa entre sí los dos circuitos de freno y que al mismo tiempo hace de émbolo de accionamiento del segundo circuito de frenos. Después dijimos, se recuerdan también, de que el circuito primario se acciona mecánicamente, ¿sí o no? El secundario se acciona hidráulicamente si todo está normal. ¿Estamos? Esta explicación dice, en esa gráfica está la bomba en posición de reposo. En la siguiente gráfica, ya vemos el inicio del frenado, ya como el vaso de empuje va empujando los émbolos hasta que lleguemos a la posición de frenado, que están los émbolos hasta el fondo, ya de la cámara, y ahí estamos, el vehículo se detuvo, ya se está deteniendo. Luego tenemos también otra gráfica, otra bomba, donde también está en posición de reposo. Otra bomba también está en posición de reposo, que otra gráfica. Otra que está en posición de frenado. Ahí ves, así para que se den cuenta que hay las ilustraciones, ya. Y en la segunda, pero en otra gráfica, otra diapositiva, está cuando va en posición de reposo, lo que es cuando dijimos se llenan las cámaras de presión. En la otra diapositiva tenemos ahí cómo pasa el líquido de frenos hacia la cámara de presión. Dice: al accionar el émbolo, el empaque primario cierra el agujero de compensación y la cámara de presión, ya. En la cámara de presión se produce una sobrepresión, que es la que decimos como presión de circuito o presión hidráulica. El disco de llenado impide la deformación del empaque primario por los servicios longitudinales del émbolo. Entonces, dijimos que atrás del empaque primario hay una arandela, ¿ya? La tapa los agujeros, ya. Cuando accionamos los frenos, ya impide el paso también, porque también el empaque tiende a presionarlo. Ven que el empaque se herméticamente con el cuerpo de la bomba, si de buen estado, ¿no? Y evita que el líquido de la cámara de presión se pase a la cámara de llenado. El empaque primario se dobla hacia adentro
El disco de llenado se separa y el líquido de freno pasa de la cámara anular del doble émbolo a través de los orificios longitudinales a la cámara de presión, que va aumentando un poco de volumen. Entonces, cuando quitamos el pie del freno, ya el émbolo va hacia atrás, es lo mismo que el empaque se pone cónico. El líquido pasa a través del agujero longitudinal del émbolo hacia la cámara de presión. La arandela tiende a formar ayuda a deformar el empaque primario. Así es como pasa el líquido de la cámara de llenado a la cámara de presión. En la siguiente diapositiva tenemos ya una bomba central de freno de doble circuito, en periodo de reposo y en periodo de frenado. Bueno, por un lado la teoría. En la gráfica A, la bomba está en periodo de reposo. En la gráfica B, digamos, están haciendo ambos circuitos. Vamos en posición de frenado. Ahí todo está normal. Pero en la gráfica C, ¿ya? Hay una fuga de frenos en una tubería del circuito primario, sea que vaya a la delantera o trasera, depende del fabricante. ¿Qué pasa? Antes de esto dijimos que una bomba de frenos normal, ¿ya? En buen estado de funcionamiento o en estado, el circuito primario se acciona mecánicamente y que el secundario se acciona hidráulicamente por la presión que se genera en el circuito primario. ¿Estamos? Pero si hay una fuga, como en este caso la gráfica C, el circuito primario, ¿no?, se acciona mecánicamente, pero el circuito secundario se acciona también mecánicamente. O sea, topa émbolo con émbolo y se acciona mecánicamente. En la gráfica D hay una fuga en el circuito secundario. No hay todo igual. El primario se acciona mecánicamente, el secundario se acciona hidráulicamente. Lo único que es que no hay presión hidráulica. ¿Ya? Ven que está vacío un depósito. En el caso del secundario, ya tiene líquido freno. Pero ahí acciona como una bomba de seguridad. No como usted me puede un trabajo ahí, una tercera bomba. No la hay. Ya solo hay una. ¿Sabes? Porque que una bomba para cada rueda, ¿no?, del circuito. Pero no sé si habrá así. Le voy a dar una bomba nada más. Cuando tiene un circuito va una rueda y la otra. Puede ser que el fabricante ya la vaya en cruz. Ya como hay una rueda delantera con una trasera y en el alemán en X, ya tenemos por la parte. Entonces, acciona como una seguridad. Porque si va a un circuito, siempre habrá frenado en el otro. Por si no hay, ni ninguno puede quedar descompensado. Vamos a la siguiente gráfica o diapositiva. La anterior no la leí porque los frenos de disco no necesitan o no utilizan una bola de fondo. Si viniera por fuera una especie de tuerca ya hacia los frenos de disco delanteros o si hay de disco de las cuatro ruedas, es una falsa válvula de fondo. Pues en medio tiene un agujero muy pequeñito, ¿ya? Siempre habrá líquido de frenos ahí. La razón dijimos que la pastilla siempre va rozando con el disco. Mientras que en el motor de tambor hay una separación y tenemos que hacer inmediatamente la transmisión de presión de la bomba hacia los modos auxiliares. Y los discos no la necesitan. Por eso me salté esta diapositiva, pero después con información general. La bola de fondo tiene la finalidad, dice, de mantener una presión previa constantemente de 0.5 hasta 1.2 bar en los de tambor cuando no están accionados los frenos. Entonces una presión que se mantiene constante, ¿ya? Especialmente cuando están, digamos, vamos en movimiento. Ya antes de decir, la frenada es instantánea, o sea, pero la transmisión de la presión es instantánea. De esta manera se consigue que al accionarlos, ¿ya?, la acción sea inmediata y que el recorrido en vacío del pedal de freno sea menor, o sea que no tenga mucho movimiento el pedal de freno. Además, los empaques de las bombas auxiliares cierran con mayor presión contra las paredes de las bombas, impidiendo así la penetración de aire al sistema. Esa presión mantiene siempre los empaques ya sellados herméticamente de la bomba, porque la presión los mantiene siempre abiertos. ¿Ya? Eso evita que pueda introducirse aire o agua o polvo, lo que ustedes quieran, ¿ya?, por los empaques. Entonces esa presión previa lo mantiene formando un sello hermético entre el cuerpo de la bomba y los empaques. Esta gráfica, ¿no?, en la de arriba, en la primera gráfica, está en posición de reposo la de fondo. Antiguamente venía así, hoy en día todo traen en la parte de afuera.
una placa así grande, ya, donde tiene una bombeta en medio para mantener esta presión. Únicamente dijimos en los frenos de tambor. En la gráfica de medio, ya, vemos que va hacia atrás el émbolo, o sea que quitamos el pedal de freno. Entonces, ¿qué pasa? Ya, el golpe de la bomba ahí, los empaques. Cuando vamos a poner de frenado, ya, pasa en medio de la válvula, pasa líquido, pero cuando viene internamente la bomba, pero igual pasa cuando viene afuera de la bomba, ya, ahí viene la bolita, funciona exactamente igual. Tenemos digamos, en la gente diapositiva una válvula de fondo especial, ya es para el disco. También tenemos un agujero muy fino, ¿no? Para que se le pase el líquido y no haya una presión, porque puede accionar las pastillas y gastarse más rápidamente y generar un caudal excesivo. Luego tenemos la gráfica donde está un freno de tambor, donde están los símbolos de la bomba auxiliar. Es una bomba de doble efecto, ya, que entrega los frenos de tambor simple, si lo veo más adelante. Están los empaques. Hay un muelle, ¿ya?, que mantiene de forma vertical los émbolos, pero los empaques, ¿ya? Están los guardapolvos, están los bateos de empuje, están las fricciones ya y las zapatas, y el muelle de recuperación. Hablemos del líquido de frenos, pero hablemos específicamente de lo que es el depósito o contenedor de líquido de frenos. Nosotros decimos en Guatemala depósito, o lo que le llaman depósito, o le llaman tanque, ¿no? Vamos al depósito. Estos depósitos ya se vienen divididos en dos cámaras. Un depósito o cámara para un circuito y otro para otro circuito, para primaria y secundaria. Ya sea que venga incorporado o que venga a distancia, es un problema. Siempre será doble depósito, es uno solo. Está en la gráfica, ya. Y si la cantidad de líquido de frenos en el interior del depósito cambia durante el funcionamiento del freno a medida que las pastillas de freno se desgastan. Un pequeño agujero en la tapa del depósito permite la entrada de aire al depósito y evita la fluctuación de presión, lo que podría resultar en aire aspirado en el circuito hidráulico. Hablamos de eso ya en ese video anterior, que debemos tener un pequeño agujerito, ya, no importa cómo sea la bomba del depósito, pero agujero para que entre el medio ambiente hacia el depósito. Cuando frenamos, el nivel de líquido tiende a bajar. Claro, son tradiciones de nivel que baja, ¿no? Pero baja. Aquí está el freno, puede subir. Cuando frenamos y el nivel baja, entra el medio ambiente y compensa ese nivel que subió el líquido, ya en el depósito, por efecto de los frenos. Al que se tira el pie del pedal, ya el líquido retorna, el líquido vuelve a subir y expulsa el aire hacia el medio ambiente por el agujero de llenado. Entonces, ya, si se obstruye, hay problemas. Se va a generar un vacío y no permite que el líquido baje a la bomba, ahí puede provocar entrada de aire, de ahí que fallen los frenos. En la siguiente diapositiva tenemos ahí una bomba seccionada, ya, donde lo que está en negro es el líquido de frenos. Un cinto maestro en tándem que tiene un tanque de depósito único tiene un separador que divide el interior del tanque o el depósito en la parte delantera y trasera, como se muestra a continuación. El diseño de dos partes del depósito asegura que si un circuito falla debido a fugas de líquido, el otro circuito todavía está disponible para detener el vehículo. Que ven que al fondo ya está un nivel en negro, ya está una línea horizontal, primero hay una línea blanca. Esa es la división entre ambos depósitos, ya tanto el delantero como el trasero, o primero y secundario. Eso, repito, nos dice que es por seguridad que viene así. Si viene a distancia, igual. Algunas bombas traen un depósito por cada circuito. Las empresas diseños de cada fabricante si lo hace separados, integrado a distancia. Eso no importa. Siempre hablando del depósito, ¿ya? El fabricante ha puesto, digamos, una medida de seguridad para que siempre tengamos líquido en la bomba de frenos o en el depósito, básicamente. A eso requiere una señal lumínica ya en el tablero, que es la señal que de freno de mano dice brake en cachiquel, ya sea freno.
El interruptor de advertencia de nivel de líquido de frenos se encuentra generalmente en la tapa y el depósito. Y en unos modelos está cableado dentro del cuerpo del depósito. Normalmente permanece apagado hasta que no haya una cantidad apropiada de líquido. Cuando el nivel de líquido cae por debajo del nivel mínimo, un flotador magnético se mueve hacia abajo y hace que el interruptor se cierre. Esto activa una luz en el tablero, que es una luz piloto que indica al conductor o al chofer de que le falta líquido. Bueno, usted quita el freno de mano y no se apaga. Aquí a levantar el capó, ver cómo está el nivel de líquido de frenos, ¿ya? Pero ojo, si un nivel bajó, es indicativo, digamos, un depósito bajó, significa que las pastillas están gastadas. Si usted rellena, ya, debe de apagar la luz, pero cuando cambie las pastillas de frenos, ya, y retornemos los émbolos a su lugar, el líquido va a rebalsar. Ese líquido dijimos que es peligroso porque daña la pintura, ya sea de la pared de fuego o bien en el búster, va a levantar la pintura inmediatamente, o si cae en la pintura o un barniz lo va a levantar. Entonces primero hay que ir a observar, ya, con su linterna, ya, o su teléfono tiene linterna, usted a través del aro cómo está la pastilla. Ahora, si no se puede ver, más menos que un neumático, ya, claro, hay que primero asegurarlo, levantarlo, ir al neumático y revisar el estado de las pastillas. Ya, si está muy delgado, cambiarlo y de último rellenamos ese líquido. Pero ese indicador que está ahí es que me indica que le falta líquido de frenos. Y en la última diapositiva ya tenemos ahí un circuito de ese indicador de luz o que me indica cómo está mi nivel de gas. Está la batería, hay un fusible como seguridad, está un fusible en el tubo de arranque, ¿ya? Hay dos fusibles, ya hay una luz testigo que va en el tablero, está el interruptor del nivel del líquido, ¿ya? Y está otro bulbo de luz de freno. Entonces en ambos casos, ¿ya?, son importantísimos, ¿ya?, para el conductor. El bulbo de freno, recuerda que decía que nos indica que vamos a detener nuestro vehículo, pero para el conductor que viene atrás. No es para un aviso para el peatón, es para el piloto que viene manejando atrás de usted. Le indica que usted va a detener su vehículo. Ya, es la única manera de comunicarnos con el conductor que viene por atrás, en otro vehículo, que usted va a parar. No es para el peatón. Estamos, así que con esto quedamos el fin de nuestro video. Les deseo suerte y revisen su video con la presentación que está en la plataforma. Nos vemos, muchachos.